Aunque inicialmente Resident Evil 4 fue anunciado como un título exclusivo de la Nintendo GameCube, la baja popularidad de esta plataforma frente a la competencia hizo que Capcom se replanteara todo, anunciando que llevaría este juego a la PS2 de Sony, pero los desarrolladores no la tenían fácil, ya que debían portearlo a una máquina con menor potencial, por lo que tuvieron que hacer cambios para asegurar el buen funcionamiento de esta versión, pero también aprovecharon la oportunidad para añadir contenido, y hacer algunos cuantos ajustes, que precisamente les quiero dar a conocer en este video, comparando las dos versiones de forma detallada, por lo que les doy la bienvenida, y espero que lo disfruten. Lo primero a destacar, es que ambas versiones funcionan a una resolución de 640x448, en modo progresivo, pero la versión de PS2 verifica si el televisor es compatible, y en caso de que no lo sea, simplemente pasados unos segundos te devuelve al modo de video entrelazado. La versión de GameCube no cuenta con ninguna opción para adaptar correctamente el aspecto del juego a las pantallas de resolución ancha, pero utiliza unas barras negras en la parte superior e inferior, que le dan esta apariencia. Esta opción sí fue añadida a la versión de PS2, y se utiliza bastante, para que el juego no se vea estirado en los televisores actuales. La pantalla introductoria es un poquito diferente, pues en GameCube los logos van apareciendo en el cielo, mientras que en PS2 solo se muestran en fondo blanco. Evidentemente cada versión cuenta con su propio tráiler, el cual aparece después de cierto tiempo de inactividad, durante el menú principal. Estos fueron publicados por Capcom, para publicitar cada lanzamiento. Pasando ya al juego, lo primero que se puede notar, es que la versión de PS2 maneja una tonalidad ligeramente diferente, además de una gran reducción en la calidad del modelado del ambiente. Sin embargo, ambas versiones funcionan a 30 cuadros, con pérdidas de rendimiento ocasionales. Respecto a la calidad del modelado, hay un bajón importante, y es que por ejemplo en los árboles, hay una enorme reducción en la cantidad de ramas. Esto se traduce en menos polígonos, lo cual ayuda a mejorar el rendimiento. En general, gran parte del mapeado fue simplificado, y eso se puede apreciar justo antes de ingresar al pueblo, pues le quitaron las hojas a todos los árboles que rodean esta zona. Pero lo anterior no aplica en todos los casos, y es que justo después de terminar el primer Quick Time Event, hay una parte donde se invierten los papeles. Aparte de los cambios a la vegetación, hay otros lugares que lucen más sencillos en la PS2, como por ejemplo, al llegar al buhonero que se ubica después del primer gigante, y es que la entrada pasó de tener escaleras, a solo ser una rampa. Los barriles en la PS2 no cuentan con ese borde en la parte superior, y se ven menos redondos. Al recoger cualquier tipo de hierba, se puede apreciar una clara diferencia en el modelado, reduciendo la cantidad de hojas de las mismas. Aparte de la evidente reducción de polígonos en el modelado, también hubo unos ligeros cambios en los objetos del mapa, y es que por ejemplo, en el capítulo 3-4, antes de entrar a la zona de las armaduras, se puede notar que cambiaron unas sillas por otro mueble en la versión de PS2. El siguiente es un cambio muy grande, y es que en el capítulo 1-2, cerca del lugar donde recogemos el tesoro de la máscara, podemos ver que hay una zona que en la versión de GameCube tiene agua, pero fue removida en PS2. Esto me parece bastante curioso, pero se nota mucho el bajón gráfico en esta zona particularmente. Pasando ya a otro aspecto tan importante como lo es la iluminación, está claro que en GameCube es mucho más viva y realista. En la consola de Nintendo, podemos ver cómo los rayos de luz pasan por las ventanas, mientras que en PS2 este efecto es demasiado débil. Un detalle muy importante, es que las linternas en GameCube, emiten su propia luz, y se puede apreciar en el entorno, mientras que en PS2 solo producen un efecto de brillo, pero no cambian nada en el ambiente. Aquí me acerco a la pared y esta se ilumina, y al alejarme se oscurece, pero en la Play 2 todo se ve igual, sin importar la posición de la linterna de Leon. Lo mismo pasa al disparar las armas, pues el destello produce luz en la consola de Nintendo, pero no en la de Sony.
Otros lugares en donde se puede notar una gran diferencia en la iluminación, es en los cuartos donde las luces aparentan estar fallando, pues en GameCube se prenden y se apagan constantemente, mientras que en la Play 2 este efecto está ausente. Debido a que la mayoría de zonas están iluminadas de forma predeterminada, en la PS2, en esta consola se removió la capacidad de dispararle a las antorchas. El sistema de sombreado de la versión de GameCube también es notablemente superior, pues en este hay sombras definidas con la forma de los objetos, mientras que en PS2 solo aparece un círculo debajo de ellos. La calidad del agua es otro punto a destacar, y es que en GameCube se ve más natural, con mejores reflejos, mientras que los efectos de la versión de PS2 son más básicos. La versión de PS2 al parecer tampoco cuenta con el efecto de calor del cuarto de lava en el castillo, y reduce considerablemente el humo en este lugar. En la sala donde aparecen los dos gigantes en el castillo, también se puede apreciar una reducción en la cantidad de humo. Otra gran diferencia entre ambas plataformas, es que la versión de GameCube renderiza las cinemáticas con los gráficos del juego en tiempo real, mientras que en PS2 se utilizan escenas pregrabadas, tomadas de la versión de GameCube, probablemente para mejorar la calidad, pero esto tiene un problema, y es que los personajes solo aparecen con su atuendo por defecto. También aumenta un poco los tiempos de carga. Y ya que estamos hablando de eso, la versión de PS2 tiene tiempos de carga más altos, aunque no es una diferencia demasiado grande. Por ejemplo, al cambiar de zona le toma alrededor de 4 segundos más que en la consola de Nintendo. Un dato importante, es que la versión de GameCube está dividida en dos discos, debido a que la capacidad de almacenamiento de los mismos es inferior a la de los DVDs normales que utiliza la PS2. Esto hace que al llegar al capítulo 5.1, debamos pasar de un disco al otro. Sin embargo, en la versión de PS2 hubo un cambio durante el capítulo 5.2, y es que aparentemente fue dividido en dos partes, pues resulta que luego de reactivar el elevador para subir el bulldozer, una vez que intentas regresar a este, el juego comienza a cargar durante un rato. Desconozco cuál fue la razón exacta por la cual el equipo de desarrollo tuvo que hacer esto, pero así como todo lo anterior, lo podemos atribuir a las limitaciones técnicas de la PS2. Otra cosa que no se puede pasar por alto, es que suelen haber menos enemigos en pantalla en la versión de PS2. Por ejemplo, en el capítulo 3.2, después de que pasamos por la zona de los novistadores, llegaremos a un punto en el que nos encontraremos varios fanáticos haciendo una especie de ritual. En esta zona, deberían aparecer 10 de los que usan trajes negros, pero en la Play 2 solo aparecen 8 de estos, sin contar al iluminado de rojo. Algo similar se puede apreciar en el capítulo 3.1. Después de eliminar al primer garrador, hay una zona donde deberían haber 4 fanáticos con manguales, 2 con escudo, 2 con ballestas ubicados en los laterales de la parte superior, y el líder, con la túnica roja. Todos esperándote tras cruzar las puertas dobles. Pues bien, resulta que en PS2 cambió bastante, ya que removieron a los fanáticos con manguales, y colocaron a los fanáticos de las ballestas al lado de los que llevan escudos, lo que facilita mucho esta parte. Por cierto, aquí no afecta la dificultad dinámica ni la de la partida, ya que se jugó en profesional en ambos casos, por lo que es un cambio exclusivo de esta versión. La versión de PS2 también remueve animaciones en los personajes. Fíjense en Ashley. La diferencia es evidente. Aquí también se puede notar cómo el viento afecta el cabello de Leon, pero en PS2 este permanece estático. En cuanto a jugabilidad, deben saber que tanto la edición NTSC, como la edición PAL, de la versión de PS2, están basadas casi en su totalidad en la versión PAL de GameCube. Sé que puede parecer confuso, pero es que incluso hay diferencias regionales, entre dos ediciones del juego en la misma plataforma. Anteriormente hice un video enseñando una gran parte de los cambios, por lo que les recomiendo vérselo para entender mejor esta parte. Esto es importante aclararlo, ya que a partir de aquí, mostraré cambios que en realidad fueron aplicados desde la edición PAL de GameCube, pero que en consecuencia fueron adoptados en PS2, y por supuesto, que no llegué a mencionar en el video anterior. La versión NTSC de GameCube es bien conocida por tener una cinemática oculta, que sirve de introducción a los novistadores, a la cual solo se puede acceder fuera del escenario en el capítulo 3.2, y esta por supuesto no fue añadida a la versión de Play 2.
Otra diferencia que hace única a la versión NTSC de GameCube, es que solo en ella es posible comprar el chaleco táctico en las partidas con dificultad profesional. Este objeto sirve para reducir considerablemente el daño recibido por los enemigos, lo cual representa una ventaja considerable en esta dificultad, por lo que prefirieron removerlo en posteriores lanzamientos. Lo siguiente también es una característica exclusiva de la versión NTSC de GameCube, y es que en ella se podía matar al buhonero de formas diferentes y más violentas, con ciertas armas. Una de las más llamativas, es que utilizando el lanzaminas se le podía hacer explotar, pero en todas las versiones posteriores, el buhonero solamente cae al suelo. De hecho, con el lanzacohete se obtenía el mismo resultado. Cualquiera podría pensar que con las explosiones siempre funciona igual, pero con la granada es diferente. Puede que me equivoque, pero después de ver las animaciones, tengo la sensación de que el buhonero era tratado por el juego de forma similar a los ganados. No lo sé, pero creo que no quedaba tan mal. Cuando comparé las versiones americana y europea de GameCube, les pude demostrar que hubo un balance en la cantidad de munición que podíamos conseguir, pero me faltó por mostrar que al principio del capítulo 5.1, llegando a la cueva donde nos tiran una roca, removieron unos cartuchos de escopeta que se encontraban al fondo. Y más adelante, en el mismo capítulo, cuando nos dirigimos a los laboratorios, donde encontramos el primer Iron Maiden, cambiaron los cartuchos de Magnum, que es una munición bastante escasa en el juego, por cartuchos de escopeta. Dejando de lado lo anterior, podemos pasar a comentar que la versión de PS2 incluye contenido que no fue agregado en GameCube. Por un lado, tenemos el modo de juego, Separate Ways, en el que vivimos la historia desde el punto de vista de Ada Wong, y el cual nos permite usar dos armas nuevas, que son la escopeta de Ada, y una ballesta. La versión de GameCube también es conocida por ser la única que tiene contenido sin utilizar, proveniente de la versión beta, como por ejemplo, esta munición para el lanzaminas, que era rastreadora. Si bien en PS2 aún aparece, al recogerla fuera del mapa, ahora dice que es una escopeta, ya que este tipo de munición fue reemplazada por la escopeta de Ada para el modo Separate Ways. Entre el contenido adicional también se puede mencionar los nuevos trajes para Leon y Ashley. El de Leon es un traje de gángster, que también cambia la apariencia de la Chicago Typewriter, por un modelo que tiene un tambor. Este traje tiene una interacción especial precisamente con esta arma, en la que Leon tira su sombrero al aire, si intentas recargar varias veces la Chicago. Respecto a Ashley, le da una armadura que la hace invulnerable a todo tipo de daño, y la hace tan pesada que los iluminados simplemente no podrán llevársela. Se desbloquean al terminar el modo Separate Ways. Por cierto, en GameCube, la forma para desbloquear la Chicago Typewriter, consiste en terminar el minijuego, Assignment Ada. El último agregado es un arma para la historia principal, conocida como PRL-412, la cual se desbloquea al terminar el juego en dificultad profesional, y puede eliminar a cualquier enemigo de un rafagazo cargado, o simplemente cegarlos. Como curiosidad, esta arma ya había sido planeada para la versión de GameCube, pero no se implementó, y la dejaron sin utilizar. Y ya para terminar con este video, hay que mencionar una de las diferencias más importantes, y es en el audio, ya que el de la versión de PS2 parece comprimido, y se nota la pérdida de calidad. Escuchen primero la versión de GameCube y luego la de PS2. Otro buen ejemplo. Vamos con el último para terminar. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, y compartirlo con más personas. Recuerden suscribirse y activar la campanita si aún no lo hacen.